Extra urgente. Un medio revela el momento de triunfo del Patriota en el juicio en New York. El Patriota acepta respaldo de la NRA en discurso en Dallas. El apoyo de Johnson al juicio contra el Patriota irrita a algunos republicanos. 51% mejor económicamente bajo el Patriota. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La cobertura legal del medio MSNBC de juicio en New York contra el Patriota brindó un inesperado momento de triunfo para el equipo de defensa del Patriota. La atención se centró en la corresponsal legal del medio, Lisa Rubin, mientras detallaba un intercambio fundamental durante el contrainterrogatorio de Michael Cohen, el ex abogado del Patriota y un testigo clave de la Fiscalía. En el procedimiento del jueves, el abogado defensor Tod Blanche desafió a Cohen por una llamada telefónica controvertida hecha al exguardaespaldas del Patriota, Kate Schiller. Fue un momento que Rubin enfatizó como el punto más importante del día para el equipo del Patriota, en un juicio sumido en controversias y mucho en juego. La cuestión era si Cohen, anteriormente considerado el testigo estrella de la Fiscalía, había sido sincero acerca de sus comunicaciones con el Patriota sobre un pago de dinero para su silencio. La credibilidad de Cohen quedó bajo escrutinio cuando Blanche presentó un intercambio de textos entre Cohen y Schiller. El texto nunca antes visto por Cohen en los 8 años transcurridos desde que fue enviado arruinó la narrativa que Cohen había mantenido durante todo el juicio. El texto reveló que Cohen contactó a Schiller, no para hablar directamente sobre el Patriota, sino para buscar consejo sobre cómo manejar las llamadas de acoso de un supuesto bromista de 14 años. Esto contradijo el testimonio anterior de Cohen, donde afirmó que la llamada se trataba únicamente del Patriota. En parte fue el niño de 14 años, pero sé que Kate estaba con el señor Trump, explicó Cohen bajo presión, y su respuesta delató incertidumbre. Blanche aprovechó esta discrepancia y afirmó enfáticamente: eso fue una mentira. No habló con el presidente Patriota. La única respuesta de Cohen: no estoy seguro de que eso sea exacto. El diario MSNBC describió el momento como una victoria significativa para el equipo legal del Patriota, subrayando los desafíos que enfrenta la Fiscalía para construir un caso creíble contra el presidente Patriota. El análisis de Lisa Rubin sugirió que el contrainterrogatorio no se trataba solo de una llamada telefónica, sino de la integridad y confiabilidad de Cohen como testigo. De alguna manera pone en duda muchos de sus testimonios, dado el paso del tiempo, y hace que la oficina del fiscal de distrito luzca terrible de una vez, explicó Rubin. Este es un momento de verdadero triunfo para Tod Blanche. Incluso se podía oír en su voz: no es una persona que se excite fácilmente. No solo arroja dudas sobre la solidez del caso de la Fiscalía, sino que también plantea dudas sobre la diligencia de la Fiscalía del Distrito. Rubin señaló que la oficina parecía descuidada por no haberle mostrado antes a Cohen el mensaje de texto crucial que podría haber aclarado los hechos antes del juicio. Estaba claro que el medio MSNBC a menudo critica al Patriota. Había reconocido un momento crucial en el que la defensa no solo cuestionó, sino que potencialmente trastornó la narrativa de la Fiscalía. Cuando el juicio se reanude el lunes, todas las miradas estarán puestas en cómo responde la Fiscalía. Por ahora, la defensa ciertamente parece haber logrado una importante victoria legal y tal vez psicológica. De otro lado, el candidato presidencial, Donald Trump, aceptó el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle en el foro de liderazgo de la NRA en Dallas ayer por la noche.
Es un verdadero honor estar aquí hoy para recibir el respaldo de los orgullosos patriotas estadounidenses en la NRA, dijo el patriota en el foro en un discurso que se transmitió en vivo. Son grandes personas y vamos a hacer cosas que nadie puede creer. Vamos a ganar estas elecciones a niveles que nadie ha visto antes. Muchas gracias por ese respaldo. Significa mucho para mí. El patriota denunció que los demócratas están asediando la segunda enmienda. Cuando comencé, como saben, en 2016, obtuve ese respaldo antes y lo obtuve, continuó el patriota. Algunas personas pensaron que lo habían hecho, pero nosotros lo conseguimos de nuevo y hemos estado a la altura de todo. Simplemente estaban bajo asedio con instrumentos y todo lo demás. Estamos bajo asedio, pero ellos no se movieron ni un centímetro. Y tenemos que mantenernos firmes, lo sabes. Tenemos que mantenernos muy fuertes. La NRA respaldó con entusiasmo al patriota durante la carrera del año 2016 y durante toda su administración, animándolo cuando nombró a 3 jueces conservadores para la Corte Suprema y tomó una serie de medidas pedidas por el influyente lobby de las herramientas. Eso incluyó designar tiendas de herramientas como negocios esenciales durante la pandemia, permitiéndoles permanecer abiertas. Los republicanos, con el apoyo de la NRA y otros grupos defensores de la posesión de herramientas, se oponen en gran medida a leyes más estrictas sobre instrumentos, citando el derecho a portar instrumentos establecido en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esa postura se ha mantenido firme incluso frente al flujo constante de hechos negativos que ya han llevado a muchos demócratas a pedir más controles sobre herramientas. En un discurso en febrero, ante una reunión separada de la NRA, el patriota prometió rescindir una regla que limite las ventas de accesorios para instrumentos conocidos como tirantes y otras regulaciones implementadas por la administración de Joe. De otro lado, el apoyo del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al presidente patriota durante su juicio en Manhattan tiene aprensivos algunos miembros de su propio partido, informa un diario. El puñado de republicanos que hablaron con el medio bajo condición de anonimato han acusado a Johnson, un devoto bautista del sur que ha defendido el conservadurismo tradicional, de desviarse de la imagen de valores familiares del Partido Republicano para ganarse favores políticos con el presidente patriota. Está claro que Johnson piensa que le conviene políticamente estar en el tribunal, escuchando los fragmentos más lascivos de testimonios detallados. Creo que él tiene que responder por eso, dijo a un medio un republicano de la Cámara de Representantes. Parece un lugar extraño para él que le den lo que ha dicho. Si vas allí y hablas de los otros ensayos, eso es diferente. Eso se ve diferente a este juicio, añadió el legislador. El martes de esta semana, la oficina de Johnson emitió un comunicado defendiendo la presencia del orador diciendo: Johnson abordará la persecución política del 45º presidente de los Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia que preside Joe y el distrito izquierdista de Manhattan. Aún así, algunos legisladores no están convencidos de que la exposición en un juicio tan lascivo valga la pena. Estaba viendo el noticiero y lo vi de fondo y pensé, dígame que esto no es así, porque no se puede debatir el hecho de que Mike Johnson es un ser humano cristiano devoto, dijo otro legislador republicano anónimo al medio. Eso ni siquiera está sujeto a debate. No es nada bueno, dijo un tercer representante del Partido Republicano. El caso del patriota, para mantener su silencio, se centra en acusaciones de que el patriota hizo que su entonces abogado Michael Cohen hiciera pagos a la artista adulta Stormy Daniels, también conocida como Stephanie Clifford, y a la ex modelo de Play Karen McDowell, con la condición de que se abstuviera de discutir asuntos que el patriota ha negado. El patriota ha sido acusado de falsificar registros comerciales para ocultar los pagos. De otro lado, el 51% de los votantes registrados en 7 estados indecisos clave dicen que estaban mejor financieramente bajo el patriota, pero solo el 32% dice que les está yendo mejor bajo Joe, según la encuesta de abril de un medio. Esto se debe principalmente a que la inflación acumulada bajo Joe es del 19.4%, pero era apenas del 1.4% cuando el patriota dejó el cargo.
Además, si bien el ingreso personal real disponible, per cápita dinero disponible para gastar después de impuestos y ajustado a la inflación, ha mejorado bajo Joe, es apenas una cuarta parte de lo que era bajo el Patriota. Esto está poniendo el riesgo disponible en la era Joe en camino de ser uno de los peores de cualquier presidencia posterior a la segunda pugna mundial. Cuando se les preguntó sobre 15 cuestiones económicas, los 4.969 encuestados citaron el costo de los bienes cotidianos como su principal preocupación. Ante el COVID, que paralizó la economía estadounidense, el Patriota inyectó $3.5 billones en la economía a través de controles de estímulo y otras ayudas para salvarla. Joe ha gastado $10 billones en sus 3 años en el cargo, lo que provocó que la deuda nacional se disparara a $34.5 billones y alimentó la inflación que alcanzó un máximo de 9.1% en junio del 2022, pero que sigue siendo un 3.4% obstinadamente alto. Se proyecta que el desempleo bajo Joe promediaría el 4.1%, el más bajo para cualquier administrador moderno, con la excepción del mandato de Lyndon Johnson, 1965-1969. Sería lógico entonces que los estadounidenses se sintieran bien con la economía durante los años de Joe, pero el problema es que los precios inflados, casi un 20%, están perjudicando a todos. Esta es la razón por la que el Patriota está venciendo a Joe en encuestas tras encuestas. Algo que es notable durante este periodo de bajo desempleo es que los grupos que históricamente han tenido dificultades para encontrar trabajo, las minorías raciales y étnicas y los discapacitados, se están beneficiando de este mercado laboral ajustado. También lo son las mujeres con hijos menores de 18 años. El Patriota sostiene que los 15 millones de empleos creados durante el mandato de Joe se deben simplemente a que la economía se recuperó de los cierres a medida que el COVID hacía estragos, con un desempleo que se disparó al 14.8% en abril del año 2020. La portavoz del Patriota, Karoline Leavitt, dice que si el Patriota es reelegido, volverá a implementar su agenda Estados Unidos primero a favor del crecimiento y del empleo y elevará a todos los estadounidenses. Las acciones también han aumentado durante los mandatos de ambos presidentes. Subieron un 40% bajo Joe, pero un 68% bajo el Patriota. E incluso la crisis pandémica del 2019 y un mercado volátil que terminó en números rojos en 2022. Una de las razones por las que las acciones prosperaron bajo el Patriota fue que redujo la tasa de impuestos federales sobre la renta corporativa del 35 al 21%. El aumento de las ganancias corporativas ayudó a los precios de sus acciones. Las tasas de interés más bajas y la inflación por debajo del 3% durante los 4 años del Patriota también ayudaron a impulsar las acciones. Una gran predicción de nuestra existencia, que es como Joe se refirió trivialmente a la inflación al principio, es que se ha vuelto mucho más difícil permitirse un nuevo hogar bajo su administración debido al aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para combatir la inflación, lo que ha hecho subir tipos hipotecarios al 7%. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.